La organización ecologista B+G considera un escándalo que se diga que la alternativa cero no es válida porque no permitiría conocer científicamente la zona e imposibilitaría los beneficios de las prospecciones. Según Esther Fresno, portavoz de BEN Ecologistas en Acción, esto es un grave juicio de valor en un estudio que debería analizar todas las alternativas que contempla la ley. En este sentido, las alegaciones exponen detalladamente cuáles son las indefiniciones que invalidan el estudio. Entre ellas, de forma permanente, se dice que no se conoce lo suficiente, no se sabe qué tipo de sondeos se harán, en qué lugar exacto, con qué técnica. La organización ecologista indica que intentan paliar esa incertidumbre con el estudio que hicieron entre los meses de abril y junio en la zona, claramente insuficiente, y que solo se refieren a un tiempo concreto, por lo que no se puede tener una valoración de temporalidad. Se han manipulado descaradamente los estudios estadísticos para determinar el riesgo y peligrosidad de los posibles vertidos, sobre todo en relación a los derrames. La Federación concluye que la oposición ecologista a los sondeos se extiende más allá del ámbito canario, pues hace referencia a la apuesta por otro modelo energético basado en energías limpias y que abarca también a las prospecciones en Marruecos. Finalmente anuncian un acto reivindicativo que B+G Ecologistas en Acción está organizando para el día 13 de octubre en toda Canarias y que pretende implicar a la gente que lo desee en una inmersión colectiva para denunciar las prospecciones desde lo más profundo. Bueno, lo primero, gracias por venir. Yo soy Esther Fresno, portavoz de B+G, que él es Javier Díaz Reixa, abogado y miembro del equipo multidisciplinar que ha trabajado sobre estas alegaciones al estudio de impacto ambiental de los sondeos de Repsol. Y vamos a empezar un poco con el grueso de la rueda de prensa, que es que Javier exponga un resumen de los 95 folios de alegaciones que presenta B+G Ecologistas en Acción. Bueno, como saben, B+G tiene, junto con otras entidades y algunas administraciones públicas, tiene recurridos los sondeos autorizados a Repsol y todavía no se ha dictado sentencia en relación con eso, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es, en primer lugar, hacer constar en el escrito de alegaciones que nosotros seguimos manteniendo un rechazo de fondo al tema de las prospecciones y que vamos a intentar, tanto en la vía judicial como en el ámbito político, lograr la paralización de los sondeos perforatorios, ¿no? En segundo lugar, lo que hacemos obviamente es estudiar el estudio de impacto ambiental. Es un documento de una dimensión verdaderamente descomunal, supera los 2.000 folios el documento junto con los informes relativos a los sondeos y, por tanto, como además se trata de una materia compleja, científica y técnicamente compleja, pues hemos tenido que dotarnos de las aportaciones de un montón de profesionales, porque el estudio de impacto ambiental tiene un montón de carencias y de insuficiencias. Primero, porque no recoge adecuadamente la riqueza en biodiversidad que existe en esa zona, incluso contradiciendo la propia documentación y la propia información adoptada por Repsol. Por otra parte, no evalúa adecuadamente la alternativa cero, es decir, la opción de que el proyecto no se realice. Y, en tercer lugar, desde el principio al final del estudio de impacto ambiental hay una constante manipulación, tanto de la información que se aporta, como digo, como de la evaluación que se le da a esa información, es decir, la relevancia que tienen los hábitats y las especies presentes en esa zona. Hasta tal punto es así que hay un hábitat de interés prioritario para la Unión Europea, que son los arrecifes de profundidad, vinculados a chimeneas que emiten gases, que Repsol reconoce en la documentación que manejaba en torno al año 2003 o 2004, reconocía la presencia de esas estructuras en esa zona. No nos engañemos, de hecho son precisamente esas estructuras el objetivo de Repsol. Los diapiros salinos que están ahí son justamente las estructuras que persigue Repsol, porque es debajo donde más posibilidades hay de que existan las trampas que está persiguiendo. Por consiguiente, Repsol aporta una información en el año 2003 o 2004 que curiosamente ahora ha desaparecido de su estudio de impacto ambiental. Y lo curioso del caso es que ni siquiera Repsol ha hecho caso de lo que se le dijo en la fase previa. Ustedes saben que hubo un documento de inicio, una fase previa,
en la que se hace una consulta a todas las organizaciones y a las administraciones públicas sobre el alcance que tiene que tener, el nivel de detalle que tiene que tener el estudio de impacto. Entonces, en esa ocasión, muchas organizaciones, entre ellas BENMAGEC, presentamos nuestras alegaciones para que se tuvieran en cuenta todas estas cuestiones de las que hablo. Lo mismo hizo Oceana, lo mismo hizo Greenpeace, BBF ADENA, la SECAC y algunos organismos públicos que también dieron sus sugerencias, sus observaciones sobre ese nivel de detalle. Me refiero concretamente a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, a la propia Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental y al Centro de Estudios de Experimentación de Obras Públicas, ¿no? Estos tres organismos le hicieron una serie de observaciones que Repsol literalmente ha ignorado y se refieren a cuestiones extremadamente importantes como son la evaluación de la probabilidad de que se produzca un vertido, la forma en la que ese vertido se produciría, la forma en la que ese vertido se movería a través de las aguas y pudiendo, como se sabe, llegar a las costas canarias, etcétera, ¿no? El tema de la alternativa cero es una cuestión crucial, porque la alternativa cero, según la legislación, tiene que ser evaluada con el mismo grado de rigor y el mismo nivel de detalle que el resto de las alternativas. Y luego se adoptará la decisión que se tenga que adoptar, pero lo que no se puede hacer es ocultar a la ciudadanía y a los poderes públicos justamente las bases más importantes de la información, porque si no hay información transparente y clara, no puede haber un debate robusto. El estudio, como digo, se ha elaborado a partir de las aportaciones que han hecho todos los grupos federados de BENMAGEC y además hemos tomado en consideración pues todos los informes que han hecho expertos de talla internacional como Enrique Steiner, como Jesús Cisneros, como Santiago Hernández León de la Universidad de Las Palmas. En fin, hemos intentado integrar la totalidad de esta información porque, como digo, se trata de cuestiones extremadamente complejas y simplemente desmontar los argumentos falaces y las manipulaciones de Repsol, como comprenderán, exige mucho apoyo técnico, ¿no? Luego, el documento, como digo, ya señalaba Esther que tiene 90 y pico folios. El ministro de Industria y sus acólitos nos han pedido que aportemos argumentos y lo que hemos hecho exactamente es esto, aportar argumentos. Argumentos que en el caso de BENMAGEC, como es obvio, se basan en rechazar la cuestión de fondo, la mera posibilidad de que se realicen las prospecciones y una apuesta decidida por las energías renovables. Este es un poco el planteamiento de BENMAGEC. Lo que ocurre es que, como comprenderán, una organización ecologista no se puede negar, no puede orillar la necesidad de que si las prospecciones finalmente no las logramos parar, al menos se adopten todas las cautelas ambientales posibles para que el desastre previsto no se produzca. Repsol, como digo, lo que ha hecho es manipular por completo todos los datos y los parámetros de partida para intentar demostrar que, como ellos dicen, el riesgo de un vertido es prácticamente cero. Esto no es solamente una inexactitud, sino una completa irresponsabilidad, porque si de verdad Repsol se quiere poner, como repite frecuentemente en el estudio, en el peor escenario posible, cualquier persona con un mínimo de sentido común sabe cuál es. Y lo que tenemos que hacer no es manipular estadísticamente el riesgo de que esa probabilidad se produzca, sino afrontar directamente ese peor escenario posible. Tengan ustedes en cuenta que las perforaciones que se van a hacer, al menos en 2 de los sondeos, son considerablemente más profundas que las del Pozo Macondo, donde se produjo el accidente de la Deepwater Horizon. Esto quiere decir que las presiones que se van a encontrar ahí van a ser considerablemente superiores, y eso quiere decir que las temperaturas a las que fluya lo que quiera que se encuentre ahí abajo van a estar a una temperatura considerablemente superior a la que dijimos. Recuerden ustedes que 2 o 3 meses antes de que se produjera el accidente de la Deepwater Horizon, hubo un tremendo debate en el Senado norteamericano en el que se aseguró que el mecanismo regulador que existía en el Golfo de México era absolutamente seguro y que el riesgo de que se produjera un incidente era prácticamente cero. Bien, estamos en un sondeo que tiene dificultades técnicas mayores que las del Pozo Macondo y por consiguiente hay que ponerse en el peor escenario posible y vean ustedes que hoy, todavía a estas alturas, el desastre que se produjo, por ejemplo, con el Prestige
estamos viendo vertidos que son incluso anteriores al del Prestige. Quiere decir que estos efectos se pueden prolongar durante décadas. Y Canarias no se puede permitir ese lujo desde ningún punto de vista. Por consiguiente, lo que pretendemos en primera instancia es que Repsol, que el Ministerio obligue a Repsol a retirar este documento, porque este documento no es serio. Y los canarios están jugando aquí algo mucho más importante que la conservación de algunas especies. Nos estamos jugando nuestro sistema de vida prácticamente, y por eso insistimos tanto en el impacto sobre la biodiversidad, en el impacto sobre los procesos de desalación de agua de mar y en el impacto sobre el turismo. Estos, digamos, que son los tres elementos en los que más nos hemos concentrado. En lo que concierne a los ecosistemas y a las especies, lo que hemos hecho es recordarle a Repsol lo que dicen sus propios documentos y recordarle al Ministerio lo que dice el Ministerio del Medio Ambiente, Oceana y toda una serie de grupos que la Administración Pública, el Ministerio del Medio Ambiente, considera como entidades de referencia para temas de investigación. Fíjense ustedes que Oceana, por ejemplo, es probablemente hoy uno de los grupos que tiene mejor y más detallada información sobre las condiciones ambientales de esa zona. ¿Por qué? Porque tiene gente de altísima cualificación y porque ha basado todas sus conclusiones obtenidas en la zona en estudios con vehículos controlados por vía remota. Y por consiguiente ha empleado las mismas o mejores tecnologías que las que ha utilizado Repsol en el estudio de medio marino que dice haber realizado. Entonces, todos estos argumentos en los que, como digo, hemos integrado las conclusiones de todos estos informes técnicos y científicos que se han elaborado a iniciativa del Cabildo de Fuerteventura y del Cabildo de Lanzarote, hemos intentado integrar al máximo todas estas cuestiones y, por supuesto, las aportaciones que nos han hecho todos los grupos federados de BEMAGEC. Y, como digo, nuestro planteamiento es este: retiren ustedes este documento, que este documento no es serio, vuelvan a ustedes a realizar el documento, escuchando las sugerencias que se le hicieron en su día por los propios organismos administrativos competentes, como decía el Centro de Experimentación de Obras Públicas, la Dirección General de Calidad Ambiental y la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa. Una de las cuestiones más importantes a las que hace referencia este último informe, el de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa, es que se tengan en cuenta los efectos transfronterizos de una eventual contaminación. Quiere decir, evidentemente, se está refiriendo a la posibilidad de que se produzca un vertido y que esto afecte a las costas africanas. Que Repsol no está muy interesado en el asunto, con ese planteamiento de imperialismo tóxico que emplea justamente por todo el globo. Esto no importa porque esto es una cuestión menor. Pues no es una cuestión menor, y para nosotros no solamente se trata de una cuestión de responsabilidad, sino que lo que llamo de menos justamente es que en lugar de tanto cacareo se ponga de inmediato un mecanismo de respuesta frente a estas eventualidades, tanto para el supuesto de que se hagan esas prospecciones en contra de nuestra opinión en las aguas canarias, como para el supuesto de que el vertido provenga de las numerosas exploraciones y explotaciones que se están realizando en la costa africana. Por tanto, esta observación que hace la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, que se someta a consulta con el Reino de Marruecos este proyecto, no es solamente una cuestión de mera responsabilidad, de mero cumplimiento, porque el Repsol dice que, como la directiva europea lo que dice es que los efectos transfronterizos habrán de evaluarse cuando afecte a otro Estado miembro de la Unión Europea, nosotros creemos que esa es una forma reduccionista de ver el asunto y que la Unión Europea precisamente se caracteriza porque intenta no solamente gobernar su territorio y sus aguas, sino también evitar que cualquier agente de la Unión Europea realice fuera de las aguas de la Unión Europea cosas que dentro de la Unión Europea no se le permitiría. Por consiguiente, tenemos una ocasión de oro para que esa consulta transfronteriza, esa consulta al Reino de Marruecos sobre los efectos ambientales, que está recomendada por la propia Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, se convierta en una oportunidad para montar un mecanismo de coordinación con el Reino de Marruecos que es absolutamente imperioso. Esta, para nosotros, es una de las cuestiones esenciales, porque vemos el empecinamiento de Repsol y del Ministerio en llevar adelante este proyecto y, por tanto, nosotros sí que nos queremos colocar en el peor escenario posible. Y, por tanto,
lo que más necesitamos es tener ese mecanismo de respuesta, tanto si se hacen las prospecciones en las costas de Lanzarote y Fuerteventura como si no, porque estamos expuestos exactamente al mismo riesgo. Dense ustedes en cuenta que enfrente de Casablanca y más cerca aún en Agadir hay ya pozos en explotación y por tanto no nos enfrentamos a una mera eventualidad, sino a una posibilidad evidente de que ese vertido se produzca. En fin, estos un poco son el planteamiento que hemos hecho en nuestras alegaciones. Como digo, hemos intentado que se realicen las evaluaciones con absoluto rigor. Hemos intentado que nuestras alegaciones reflejen el montón de carencias e insuficiencias que tiene el estudio y que toda la manipulación que contiene, que ese documento se vuelva a manos de Repsol para que vuelva a ser un documento decente y lo vuelva a sacar información pública.